Primero, bienvenidos y gracias por conectarse a nuestro webinar, donde vamos a estar viendo algunas cuestiones que tienen que ver con cómo gestionar el cambio en tiempos de crisis. Primero nos presentamos, estamos conectados de parte, digamos, de presentadores. Está Carolina Sordelli, que es socia y directora de desarrollo en IMSG Consulting. Es especialista en gestión de cambio. Me encuentro yo, que también soy socio de IMSG, soy consultor en lo que es Lean y también gestión de cambio, y soy Scrum Master. Y también se encuentra con nosotros, que nos va a dar una mano desde la experiencia y desde la participación y de lo que viene escuchando las organizaciones, Raúl Molteni, sí, que bueno, viene hace más de 35 años trabajando en todo lo que tiene que ver con proyectos de experiencia de cliente, gestión de cambio, estrategia, Lean Six Sigma, innovación. Voy a activar un poco mi cámara para que me vean, para que me conozcan. Les pido disculpas si el peinado no es el adecuado, pero también entenderán en tiempos de que los que corremos sepan comprender acerca del look. La idea es hacerlo descontracturado y que ustedes puedan participar, ¿sí? Les cuento también que estamos conectados desde varios países. Ahí, como veíamos en el chat, hay gente de Argentina, de Perú, de Brasil, Estados Unidos también tenemos gente, de Colombia, de Chile. Esto va a ser bueno porque va a poder enriquecer el debate que vamos a estar proponiendo o el intercambio que vamos a estar proponiendo. A ver, entiendo que hay alguien con el chat. Honduras también me dicen. Bueno, De bienvenida a la gente de Colombia, Honduras también, de Colombia ya lo dijimos, pero bienvenida también la gente de Honduras. Ahí, Caro, tenemos el chat, así que de última después. México. México también, bueno, bienvenidos de México. Les cuento un poco cómo surge este webinar, esta propuesta que estamos planteando. Como algunos ya saben, nosotros somos una consultora, IMSG es una consultora especializada entre otros temas en gestión de cambio. También hacemos Lean Six Sigma, mejora de procesos, proyectos de innovación. Y una de las grandes patas nuestras es gestión de cambio, la cual está integrada en absolutamente todos los proyectos. Y nos pareció muy apropiado, y la idea era hacerlo lo más rápido posible, hacer un webinar donde, dado el contexto en el cual estamos atravesando, podamos generar este espacio que en principio tiene tres objetivos. El primero es contarles acerca de algunas características, algunas herramientas que tiene gestión de cambio, que entendemos que pueden ayudar a facilitar y a liderar esta realidad que estamos viviendo en el mundo entero. El segundo es compartir algunos tips, algunas recomendaciones para la implementación de estas herramientas y para lo que es el abordaje de la crisis. Y el tercer objetivo es poder intercambiar con ustedes algunas de las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra experiencia con gestión de cambio, y en este caso obviamente implementadas a la situación de cambio obligatorio que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es conversar un poco acerca del entorno. Para eso les vamos a pedir una pequeña participación. La idea es que ingresen a www.menti.com. Les va a aparecer una página donde simplemente ingresan el código. Ahí corro el cursor para que lo vean bien. Y una vez que ingresan, la idea es que nos describan en una palabra o una frase qué es lo que están sintiendo frente a esta situación, ¿sí? Probablemente estemos experimentando múltiples emociones, múltiples sensaciones, y la idea es que nos cuenten, obviamente hacerlo breve, y que nos cuenten la más recurrente, ¿sí? Qué es lo que más les viene a la cabeza en este contexto complicado, ¿sí? Nuevamente, ingresen en www.menti.com, ponen el código 361352, y la idea es que describan en palabras o frases qué sienten ustedes frente a esta situación. Les damos un par de minutos. Yo dejo esto en pantalla, así que, Caro, te pido por favor que a medida que haya respuestas avísame, así las mostramos. Yo dejo esto en pantalla un minuto para que puedan ingresar, y cuando Ya tengamos ya las estamos, respuestas les vamos a mostrar, ¿sí? bueno, estamos recibiendo bastantes, ¿eh?
Bueno, entonces, Si de querés. vuelta, www.menti.com. Igualmente, en esta pantalla ustedes deberían ver, bueno, ahí está, arriba lo ven también, ¿sí? Ven que dice www.menti.com y el código. Bueno, a ver, impotencia, inseguridad, incertidumbre, tranquilidad, interesante también, muy bueno ver gente que en este contexto se mantiene, que hay mucha gente y es admirable. Miedo, incertidumbre, expectativa, soledad, eh, crisis. Nuevamente sale incertidumbre, esto de la duda. Eh, Obviamente la incertidumbre y el miedo llevan a ansiedad. Eh, Nuevamente ansiedad, incertidumbre. Bueno, claramente estamos todos en la misma. Ahí también aparece alguna, se fue oportunidad justo cuando le íbamos a agarrar, pero lo vi al menos por un ratito que decía oportunidad. Así que tenemos algunos que tienen reacciones que dentro de este contexto presentan signos positivos, ¿no? Al margen de que todos, por lo general, lo que estamos sintiendo está asociado con esto, con el miedo, con la ansiedad, con la preocupación, la incertidumbre, en algunos casos puede ser encierro, esto dependiendo de cuáles son las políticas que se vienen adoptando en ese país. Tenemos sensación de agobio, desorientación o pérdida de control. Esto es un poco lo que venimos, al margen de lo que ya surgió acá, esto también es lo que venimos escuchando nosotros con la gente con la que venimos hablando de las organizaciones. Y hay una realidad, es que a pesar de que el mundo está medio en parálisis, al mismo tiempo el mundo sigue y las organizaciones siguen. Y en este contexto lo que debemos lograr es ser eficientes y productivos, adaptando nuevos hábitos y aprendiendo nuevas maneras de trabajar, ¿sí? Este mundo nos está obligando a hacer nuevas formas de hacer, ¿sí? Nos está obligando a hacer cosas remotas que quizás no las queríamos hacer todavía remotas, o cosas para las que no estábamos tan preparados. Pero bueno, en ese contexto, nuevamente, tenemos una situación de crisis mundial que nos genera miedo, incertidumbre y todas las palabras que ya dijimos, y aún así todo tenemos que seguir trabajando. Por supuesto que esta es la primera semana, o esta semana en muchos de los países de Latinoamérica ha habido cambios muy día a día, entonces estamos muy en ese momento, pero aún así todo, ya le voy a dar pie a Caro, que ella lo que va a estar haciendo es contarles un poco acerca de qué herramientas o qué características de gestión de cambio nos van a ayudar en este contexto y cuáles son los tips o cuáles son las cosas que podemos ir haciendo para ya implementar ese tipo de herramientas, ¿sí? Así que los dejo con Caro y cualquier Bueno, consulta yo igualmente voy a estar mirando el chat, ¿sí? bueno, gracias Martín. Hola a todos. Y bueno, como les contaba recién Martín, nosotros lo que hicimos fue identificar algunas herramientas y parte del enfoque de nuestro propio modelo de gestión de cambio para poder compartir con ustedes como elementos que pueden ayudar mucho a la hora de poder gestionar la crisis y frente al desafío que estamos teniendo en las organizaciones, poder, a pesar de este entorno, obtener resultados en la gestión de esta crisis. Lo que estamos proponiendo, a ver que no está pasando el slide, perdón, lo que estamos proponiendo es básicamente la implementación ágil de 3 pasos claves que forman un ciclo. Entonces, el primer paso que consideramos fundamental a la hora de querer gestionar esta crisis tiene que ver con medir, con poder generar datos concretos que eviten el basar la gestión de esta crisis en la mera percepción que podemos tener de lo que los colaboradores están sintiendo o pensando o necesitando en este momento. Entonces, el primer punto y lo que nos brinda el modelo de gestión de cambio es este enfoque de necesitar el dato y poder medir
Por ejemplo, cuál es la reacción que está teniendo la gente o cómo está pudiendo responder la organización bajo diferentes dimensiones, que pueden ser muy interesantes poder analizar en algún tipo de medición, por ejemplo, una encuesta, en este contexto de que no hay mucho tiempo o de que hay poco tiempo para poder accionar. Por ejemplo, podemos realizar alguna encuesta donde abordemos dimensiones como relacionadas, por ejemplo, con los recursos que estamos generando, que están disponibles para nuestros colaboradores, cómo está funcionando el liderazgo, la colaboración y el trabajo en equipo, cómo estamos manejando el tema del reconocimiento, cómo estamos en términos de agilidad para poder responder a esta nueva necesidad de trabajar todos disgregadamente y de forma remota. Lo primero, salgamos, miramos, tengamos datos concretos y a partir de ahí podemos pasar al segundo paso, donde podemos diseñar entonces acciones de gestión de cambio para poder gestionar esta crisis enfocadas en responder a esos datos que conseguimos a partir de las mediciones, lo cual cambia el panorama y genera otra situación porque vamos a empezar a poder asignar los recursos que tenemos disponibles para poder gestionar esta crisis de una manera mucho más eficiente y efectiva. Porque, bueno, lo que estamos buscando es, en este contexto, como decíamos, de urgencia en el que estamos, poder trabajar y gestionar, generar acciones de gestión de cambio que puedan generar el mayor impacto posible en el menor tiempo posible. Y para completar el ciclo, lo que es importante es que necesitamos medir frecuentemente, poder tener a partir de los resultados de estas mediciones los indicadores de cuál es el impacto que estamos logrando a partir de las acciones que vamos diseñando en estos ciclos ágiles de gestión de cambio, para, como nos decimos nosotros, aprender rápido, poder ajustar los planes y continuar con el siguiente ciclo. Entonces, bueno, a ver, lo que queremos decir es que la clave está en poder utilizar herramientas de gestión de cambio como encuestas basadas en determinados aspectos culturales, en las reacciones que pueden tener los individuos o los grupos, o los recursos que está generando la organización para responder a la crisis, pero poder medir, diseñar según los resultados de esas mediciones, después volver a medir para poder ajustar los planes y seguir, digamos, incrementalmente gestionando el desafío que tenemos en este momento. ¿Cuál es quizás el valor agregado, el diferencial de poder apoyarnos en algún método de gestión de cambio o en alguna estructura metodológica para poder abordar esta crisis, a pesar de, como decimos, el sentido de urgencia, a pesar de que todo parece bastante caótico y que no hay tiempo? Nuestra propuesta es: paremos un poco, un poquitito nomás, adoptemos algún método que nos dé algún marco a la hora de poder gestionar esto, y veamos que el beneficio está, en primer lugar, como decíamos antes, vamos a entender muchísimo más realmente qué es lo que están necesitando los diferentes colaboradores y grupos, vamos a poder tener hasta cierta manera una mirada integral de lo que estamos haciendo y una respuesta del impacto que estamos logrando, lo cual en una situación de caos es bastante importante y suma mucho. Y bueno, básicamente después también todo lo que es poder tener datos y mediciones nos va a permitir anticipar, nos va a permitir poder por ahí ver cosas y identificar oportunidades que en otro momento no lo podríamos tener si no tenemos los datos. Y como decíamos antes, sobre todo ser muchísimos más asertivos en la utilización de los recursos que tenemos disponibles para poder gestionar esta crisis. Ahora, el otro paso, como les contaba Martín, tenía que ver con, a la hora de diseñar acciones de gestión de cambio, pensamos también en algunas sugerencias, ideas y tips que los pueden ayudar a ustedes a dónde dirigir esas acciones o cómo pensarlas de la mejor manera para que respondan a este tipo de situaciones un poquito inéditas y atípicas. Entonces, primero, antes de ir directamente a las sugerencias,
gustaría por ahí hacer muy brevemente alguna descripción de un concepto que nosotros tenemos en nuestro modelo de gestión de cambio, que tiene que ver con las diferentes etapas por las que atraviesa una persona en su evolución en un proceso de cambio. Entonces, para dar una reseña brevemente, porque esto es un concepto que es muy importante después para entender desde dónde tenemos que pararnos a la hora de pensar qué acciones vamos a hacer. La primera etapa en un proceso de evolución del cambio por el que atraviesan las personas es lo que llamamos la etapa de comprensión, en donde trabajamos que las personas puedan entender cuál es la necesidad de este cambio. El segundo punto de la segunda etapa, una vez que completamos, que pasamos la etapa de comprensión, es la etapa del compromiso, la que llamamos la etapa del compromiso. En esta etapa lo que estamos trabajando es poder lograr esa motivación de las personas en querer ahora colaborar y ser parte de este cambio. La tercera etapa tiene que ver con las competencias. Entonces, habiendo atravesado las dos primeras etapas, habiendo entendido por qué es necesario hacer este cambio, y ahora queriendo colaborar con el cambio, lo que trabajamos es la predisposición y el mindset que necesitan estas personas para estar listos para poder aprender nuevas maneras de trabajar. Y la última etapa, que es la etapa de continuidad, es la etapa en donde las personas, habiendo aprendido estas nuevas formas de trabajar, encuentran esos espacios para poder experimentar, llevarlos a la práctica, hasta el momento en el que esta nueva manera de trabajar se convierte en un hábito y se hace sustentable. Este concepto de evolución, porque si bien por ahí en proyectos normales, digo normales porque no en esta situación de crisis tan aguda que estamos viviendo, pero por ahí en proyectos que nosotros encaramos desde la gestión de cambio, siempre tenemos en cuenta a la hora de diseñar acciones cómo vamos a ir facilitando el paso de las personas y de los grupos que están involucrados en el cambio de una etapa a la otra. En este momento quizás está ese plan para facilitar una etapa de la otra, por ahí hay que abordarlo de una manera un poquito más, no digo desordenada, pero sí teniendo más cuestiones al mismo tiempo que abordar. Entonces, teniendo en cuenta que a pesar de la situación de urgencia, igual las personas de alguna manera van a tener que pasar por estas 4 etapas, nosotros pensamos por ahí en 4 sugerencias, en 5 sugerencias o ideas que los van a ayudar con este concepto y con la idea de poder abordar esta crisis a diseñar acciones de gestión de cambio, mucho más acertadas a lo que en este momento pueden estar necesitando los colaboradores. La primera es la de mantener transparencia a la hora de comunicar, y esto para nosotros nos resulta súper importante en un contexto donde permanentemente estamos en una incertidumbre creciente. Entonces el hecho de comunicar transparentemente es muy importante, y el otro factor clave es el de anticiparnos a la hora de comunicar, poder anticipar lo más posible, poder evitar estos entornos crecientes de incertidumbre que suman más estrés del que ya tenemos de por sí. El segundo tip o sugerencia tiene que ver con la de crear una red de soporte sólida con, si es posible, la mayoría o todos los sectores o áreas dentro de la organización. Y acá nos gustaría por ahí hacer la salvedad con un rol clave en todos estos procesos de cambio que tiene que ver con el liderazgo. Hay que entender por ahí este doble rol en el que están los líderes, porque por un lado están atravesando, como decían ustedes en Menti, o como hablaba Martín, todo este mismo proceso que estamos atravesando todos, de incertidumbre, de miedo, con emociones muy fuertes, y al mismo tiempo y simultáneamente están teniendo que, o tienen la responsabilidad de facilitar
el traspaso o la transición de las personas por este cambio. Entonces, es muy importante ponerle foco y darle soporte a los líderes para que realmente puedan tratar de ejercer esta exigencia que tienen de la mejor manera posible. Por ejemplo, se nos ocurren que el coaching siempre es un recurso muy importante a la hora de poder colaborar con los líderes en su rol. Otra acción que podemos hacer es la de generar lo que llamamos, por ejemplo, una coalición de líderes, donde ellos tengan instancias permanentes de intercambio, de aprendizajes, para poder, digamos, aprender colaborativamente de lo que están viviendo ellos desde su rol con sus diferentes grupos y poder ayudarlos a tomar decisiones más acertadas. El otro tema tiene que ver con también crear una red de soporte sólida para los diferentes equipos, que de golpe tenían una manera de trabajar y en los últimos 3-4 días tuvieron que cambiar completamente la rutina y los hábitos y quizás hasta por ahí incorporar de golpe nociones hasta en programas o plataformas virtuales que nunca habían usado para poder ejercer su trabajo de todos los días. Entonces también están frente a un gran desafío y bueno, es importante por ahí, ante esta dispersión, generando esta red de soporte, también generar instancias de integración entre los diferentes grupos, o generar instancias donde ellos también puedan intercambiar experiencias, aprender de cómo otros grupos lograron determinadas cosas. Eso podría ser parte, entre otro montón de cosas, de alguna red de soporte para los equipos que están afrontando ahora este desafío. Y también, por supuesto, generar todos los recursos, por supuesto, desde lo técnico que estén necesitando para desplegar su trabajo en el día a día, ¿no? El tercer punto que queríamos compartirles es el de reconocer. Y acá cuando hablamos de reconocer, lo que queremos decir es no esperar a tener por ahí grandes logros porque no hay tiempo y lo que queremos es poner el foco del reconocimiento en celebrar el esfuerzo, en celebrar esos pequeños logros o avances que van consiguiendo en el día a día, porque el objetivo del reconocimiento en esta situación es poder sostener esa motivación que ellos necesitan todos los días para seguir aprendiendo permanentemente. El cuarto punto tiene que ver con la agilidad. Y lo que estamos proponiendo es que estemos muy atentos a la hora de gestionar esta crisis, sobre todo si tenemos nosotros la oportunidad, o estamos, por ejemplo, en un equipo de recursos humanos, dando soporte a los diferentes líderes, de poder lograr ayudar a los equipos a trabajar lo más ágilmente posible, porque en estas nuevas formas de trabajo remoto suma muchísimo que los equipos puedan empezar a ganar, por ejemplo, cierto nivel de autonomía dentro de los equipos, poder empezar a descentralizar un poquito los procesos de decisiones. Es un momento donde por ahí son cambios que no se pueden hacer a nivel estructural o no se puede dar contra, por ejemplo, una burocracia que está muy instalada en la organización, pero sí por lo menos dentro de los equipos, para poder facilitar esta nueva forma de trabajo remoto, por ahí es importante empezar a prestar atención en determinadas cosas y empezar a hacer cambios dentro del grupo para poder conseguir un mayor nivel de agilidad. Y el quinto punto, que a este momento por ahí quizás resulta obvio, pero es sumamente importante y no queríamos dejar de decirlo, es el tema de poder dar soporte no solamente desde lo técnico, que si bien es importante, como decíamos recién, si una persona ahora para poder hacer su trabajo o para poder comunicarse con su equipo necesita aprender a usar una plataforma que no usó nunca en su vida, obviamente es fundamental y clave que nosotros podamos brindarle una capacitación en esa plataforma, o sea que no estamos diciendo que lo técnico no es importante, hay que ponerle mucho foco a lo técnico, hay que trabajar en generarle soporte desde lo técnico a los colaboradores, pero también no dejar de generar soporte por todo esto que veíamos al principio, por toda esta especie de
de realidad que a veces cuesta creer que sea real todo lo que estamos viviendo, darle mucho foco a también generar algún tipo de soporte desde lo que tiene que ver con todos los aspectos emocionales. Bueno, era un poquito para contarles, en primer lugar, como vimos, cuáles son las herramientas y el enfoque desde la gestión de esta crisis que nosotros encararíamos, basándonos en nuestra experiencia y en nuestro modelo de gestión de cambio, y después compartirles algunas sugerencias ya para el despliegue al momento en que tengan que diseñar acciones concretas, por ahí estos 5 puntos para tenerlos en cuenta y ayudar a las personas a poder atravesar este cambio repentino y brusco por el que se encuentran ahora. Martín, te dejo con... Bueno, buenísimo, Caro, muchas gracias. Como les comentamos, la idea era recorrer un poco cuestiones de gestión de cambio para poder intercambiar con ustedes y contarles qué se puede ir haciendo desde la gestión de cambio sin desplegar una metodología completa o de largo plazo, sino hacer acciones más de corto plazo y cositas que podemos ir tomando. La idea ahora es, de hecho ya recibimos algún chat, pero la idea es que ahora a través de las preguntas y respuestas, tienen la opción de preguntas y respuestas, ¿sí? Que a través de las preguntas y respuestas ustedes vayan cargando comentarios, vayan poniendo comentarios o vayan haciendo preguntas acerca de, vayan contando un poco la experiencia que están viviendo ustedes, ¿sí? ¿Qué cosas creen que su organización en particular no está haciendo del todo bien o podría estar haciendo mejor? ¿Qué cosas sí creen que son muy rescatables de lo que está haciendo su organización? ¿Sí? Les pido de vuelta que usen la aplicación de la opción que es preguntas y respuestas. Y la idea es que Raúl, en la invitación había 45 minutos, ya veo que se nos va a extender. Si se nos extiende, quédense tranquilos que vamos a intentar compartírselo a todos si alguno no pudiera estar. Pero la idea va a ser, en este momento, tener un intercambio con ustedes y que nos cuenten esto, cómo está gestionando su empresa, su organización, o cómo ven que están gestionando las organizaciones esta situación, cuáles creen que son oportunidades o cuestiones que las organizaciones deberían rever y ajustar, y cuáles son las cosas que dirían, esto realmente lo hizo mi organización y me sorprendió, ¿sí? Ahí ya están llegando los comentarios. El primero, que bueno, ese lo tenemos en el chat, así que igual lo tomamos, Ariel, lo tomamos, lo que pusiste en el chat, que vos comentabas algo ahí, y ya están llegando los comentarios a través de las preguntas. Nosotros los estamos viendo, quédense tranquilos que los vamos viendo. La idea es ir abordándolos a medida que van llegando, y también viendo a ver aquellos que son de común interés para poder contestarlos juntos y no repetir varias respuestas, ¿sí? Raúl, ahora te invito a que habilites el sonido y que si querés ya vayas yendo en base a lo que vos venís escuchando, ¿sí? A lo que vos venís viendo, a cómo venimos nosotros gestionando esta situación y a lo que vas viendo de lo que vienen proponiendo o lo que vienen sugiriendo a las personas que están participando acá. Voy con Martín, voy primero con algún comentario a partir de lo de Ariel. Perfecto. Que Espera, coincido. leo por las dudas, perdón, leo lo que dijo Ariel por las dudas de que alguien no haya visto el chat, pero Ariel nos comentó que parecería que uno de los primeros pecados en medio de la crisis ha sido poca transparencia, mucho silencio y nada de anticipación. De hecho, las propias empresas han generado crisis reputacional y dentro de las organizaciones por comunicar inadecuadamente. Así que hace mucho hincapié en lo que es la comunicación. Ahora sí, perdón, pero quería que todos lo vieran, así que te cedo. No, coincido con eso. Me parece que hay dos cuestiones acá. Uno es que hay muchas empresas que dan la impresión que le hablan al área de legales, no a su gente. No transmiten, no comparten el sentimiento con la gente, le hablan en términos legales. Y yo creo que en esta crisis, en todos los cambios, pero sobre todo cuando estás viviendo una crisis de este tipo de impacto, el tipo de lenguaje tiene que ser otro. Y parte de eso es que la incertidumbre es compartida. Si alguien dice sabe lo que va a pasar, lo vamos a dudar. Hay un concepto del optimismo realista que un líder debería tener, y es compartir también el grado de incertidumbre. Pero el grado de incertidumbre normalmente a las organizaciones o a
los líderes de esas organizaciones los lleva a no hablar, no a decir tengo dudas, sino a no hablar. Y la gente percibe esos silencios, creo que de peor manera que si el líder transmitiera efectivamente que acá hay un grado de incertidumbre estándar, normal, por default, que no puede saldarse. Así que comparto, Ariel, con la preocupación, comparto eso de mucho silencio, aún en este momento hay organizaciones con total silencio. Hay algunas que tienen realmente mucha comunicación. Conecta es una organización internacional, pero ha emitido información a su gente con algunos instructivos, incluso de qué hacer en diferentes situaciones, que desde mi punto de vista es muy bueno. Diego, yo ahí después tengo algún comentario en general con eso, con lo que decías de los equipos que entienden de vacaciones. Nosotros vemos en todos lados esto. Yo diría que ahí, yo tengo una sugerencia operativa, porque una vez que la situación está dada, una vez que uno pasó la etapa de prevención, está sonado. Yo tengo una sugerencia operativa y es yo actuaría mucho más con instructivos de qué es lo que la gente tiene que hacer día por día. Acá hay un concepto, se perdió a lo largo de la historia, pero había un viejo concepto, viejo por el origen, que era liderazgo situacional, en el cual planteaba que la posición de un líder no necesariamente tenía que ser participativa, autoritario, sino que eso dependía del nivel de madurez de la gente. Y lo que se decía es, la gente puede ser muy madura en una instancia para hacer algunas cosas, tomar algunas decisiones, pero cuando esas personas están afectadas por determinados motivos, le hace una crisis, esa madurez que los llevaba a hacer efectivamente ciertas cosas, a tomar ciertas decisiones, esa madurez se pierde. Y yo creo que acá la crisis hace perder madurez. Lo que la gente podría pensar es mi responsabilidad cumplir cuando estoy en la oficina, ahora no lo es si yo estoy en mi casa. Yo volvería al liderazgo situacional. Ahí hay que volver como si la gente estuviera, fuera nueva, estuviera poco entrenada. Hay que hacer seguimiento exhaustivo, instrucciones exhaustivas, y yo diría, es un seguimiento día por día. No es que para suponer que la gente tiene que hacer en su casa y va a hacer exactamente lo mismo que había que hacer en la oficina. Lo que hay que suponer es que como si esa gente estuviera recién incorporada a la organización. Y por lo tanto, aún remoto, es día por día estar seguro de que comprende qué nivel de actividad, qué nivel de decisión, cuánto tiene que hacer y si efectivamente, y controlar si efectivamente lo está haciendo. Katy, lo que decías es, yo creo que todos están leyéndolo. Se me fue la pregunta de Katy, así que... No, ahí lo habilité para que lo contestes en vivo, digamos. Ahora lo deberías poder ver en respondieron. Tiene que estar ahí. La publiqué para que la puedan ver todos mientras la vas contestando. Ah, perdón. Si querés te la leo. Dale. Bueno, la pregunta o el comentario de Katy es, de momento nosotros estamos ejecutando teletrabajo y me emocionó saber que mi empresa puede manejarlo. Sin embargo, ahora el reto siento que es cómo manejamos esta situación, pues es diferente el teletrabajo decidido por ambas partes y no lo que vivimos ahora, un teletrabajo forzado y confinado. Y coincido. No alcanzo a mencionar bien, Katy, si me puedes aclarar a lo mejor cuál es la duda ahí, porque me voy a desviar un poco en las respuestas. Hay algo que mencionó Carolina, que vale la pena volver atrás. Carolina mencionó, para nosotros son las 4 Cs, el compromiso, la convicción, las competencias, la continuidad. Si va, los que conocen ProSci, ProSci lo tiene con el ADKAR, la A, la D, la K, la A y la R. Cuando nosotros analizamos lo que está pasando, hay gente que todavía dice esto es una gripe más, claramente convicción. Hay gente que dice, yo me voy de vacaciones, que los demás tienen que cumplir, yo me voy de vacaciones. No tiene ningún compromiso de actuar como la sociedad requeriría. Hay algunos que dicen,
Yo todavía, esto lo he visto esta mañana, había una persona, se había puesto guantes, pero con los guantes manejaba el teléfono. Esa persona no tiene la menor idea del contagio y de lo que es contaminación cruzada. Así que en realidad hay temas de competencias, de capacitación. Y en algunos casos hay gente que dice, estoy siguiendo las instrucciones, dice que para tal situación te voy a usar alcohol en gel y el alcohol en gel no se consigue. Hay un tema de recursos, de organización que no permite la continuidad. Entonces yo creo que para esta altura las posturas, las prácticas de gestión de cambio encajan exactamente bien acá. Y yo lo que no estoy viendo, veo muchas cosas positivas, veo mucha reacción, pero lo que yo no estoy viendo son dos cosas que desde la gestión de los recursos humanos se vienen hablando mucho. Uno es la experiencia del empleado. Considerar la experiencia del empleado. Considerar que el empleado siente, tiene emociones y que las respuestas tienen que estar en sintonía con eso. Hay mucha información que no es comunicación. Se informa mucho, pero la comunicación es la que permite entender las emociones. Se está informando mucho, pero no hay comunicación. Y por el otro lado, no veo los pasos de gestión de cambio que permitan que todo el mundo termine convencido, que todo el mundo esté comprometido, que todo el mundo tenga la capacitación, lo que tiene que hacer. Hay mucha información, pero no alcanza la información. La gente lee y hay cosas que les resbalan. Entonces, Katy, frente a esto, yo creo que a esta altura, después me gustaría un comentario final, Martín, después de esto, pero a esta altura yo creo que yo mantendría y sugeriría una comunicación con los que están en teletrabajo para entender la posición, si se quiere, en esta C, en qué posición está cada uno. Si es que, lo primero que hay que ver es que el teletrabajo forzado no necesariamente está resultando mal. Si yo uno esta pregunta con la anterior, donde alguna gente lo toma como si esto estuviera de vacaciones, lo que mencionaba Diego Felipe, entonces digo, desde mi punto de vista, creo que sería muy interesante que haya un seguimiento, pero ese seguimiento no sea simplemente un seguimiento para castigar, sino sea un seguimiento para entender la posición del otro. ¿Cuál de estas 4 situaciones lo está frenando o podría generar un mal teletrabajo? ¿Quién no está convencido? ¿Quién no quiere sumarse porque aprovecha que es de vacaciones? ¿Que no terminó de entender cómo usar el sistema para conectarse remoto? ¿O porque la conexión de Wi-Fi que usa para remoto es definitivamente mala y no le resulta? Yo creo que la comprensión de cuál es el motivo, cuál es la causa por la cual la gente en ese teletrabajo o en esta situación no reacciona como uno esperaría, tiene que estar segmentada. Yo creo que las organizaciones no pueden reaccionar como si todo fuera igual, porque, insisto, al reaccionar como si todo fuera igual, la organización reacciona informando. Y en esta instancia hay mucho más que información. Es necesario comunicación, además de otra serie de cosas, pero es necesario comunicación. Bueno, ahí tenemos, voy a publicar la respuesta de Gaby Gol, sí, que nos dice que nos hemos adaptado bien, ya que somos del área de tecnología tecnológica de IT, con lo cual ellos tienen ventaja, porque seguramente vienen trabajando de forma remota desde hace un tiempo. Raúl, ahí también está la pregunta de Mauricio. Tenemos una aclaración de Katy y tenemos otra pregunta más. No sé si preferís redondear o contestar las preguntas en base a lo que venís comentando o alguna cuestión particular que se agregue con las preguntas que tenemos ahí. Yo, como estamos con el tiempo casi cumplido, nosotros lo que podríamos es seguir con los que pueden seguir o comprometernos a responder las preguntas. No sé si podemos hacer esto. Yo por mí seguiríamos adelante. Caro, en todo caso, lo que podemos hacer, podemos saltear a donde están los mails para que eventualmente los que se tengan que desconectar tengan los mails para que puedan mandarnos las consultas por ese medio y poder seguir. Así justamente lo que estamos diciendo es no largar a la gente sin acompañamiento, sino que desde este espacio podamos seguir acompañándolos, al menos a través del mail, pero que podamos seguir contestando todas las consultas que tengan a través del mail.
Con lo cual, así liberamos a los que se tengan que ir, y si estamos de acuerdo, los que querramos, y Raúl, sobre todo vos, que sos quien está contestando las preguntas, sigas adelante con las que están. Y de última, después vemos si podemos compartir también el webinar para que quienes quieran volver a verlo lo puedan volver a ver. ¿Te parece? Como algunos se van a desconectar, Martín, querría un último mensaje. Perfecto. Y después voy a los comentarios y preguntas de Mauricio, de Katy y de Ariel. Excelente. Mi impresión es que estamos muy preocupados por una crisis y por un cambio que nos provoca el coronavirus. Y está bien, porque lo urgente nos lleva a eso. Para mi gusto estamos teniendo un serio problema. Y estamos viendo un cambio, no que hay que cambiar. Nos estamos preparando para un cambio, el del coronavirus. No nos estamos preparando para cambiar. No estamos preparados para la incertidumbre, no estamos preparados para tomar decisiones rápidas. Solo esto. Fíjense cómo la gran mayoría de las decisiones de las empresas toma las decisiones. Liderazgo totalmente tradicional. Un líder consolida toda la información que le pasa a toda la gente, todos sus directores o todos sus gerentes, intuitivamente consolida, toma unas decisiones y controla. No hemos aprendido nada de agilidad, no hemos aprendido nada de trabajo en grupos, seguimos tomando las decisiones por jerarquía y no por conocimiento o competencias. Yo creo que este ejemplo claro de esta crisis nos debería, las grandes empresas que están hablando de aprender a digitalizarse, lamentablemente deberían ver esto como una oportunidad. Nos está llevando a digitalizar de alguna manera. No lo están tomando así, estamos viendo un cambio, estamos viendo una crisis. Creo que esto lo que nos muestra, más allá de que tenemos que reaccionar a este cambio, a esta crisis en particular, lo que nos muestra es necesitamos aprender a cambiar. A esta crisis le van a seguir 50 más. A este cambio le van a seguir muchísimos más. Algunos externos, como el coronavirus, y otros provocados internamente. Lo que hay que aprender es a cambiar. Independientemente ahora si lo del coronavirus lo reaccionamos, cosa que definitivamente hay que hacer. Pero tenemos que aprender a cambiar, y nuevamente esto como una especie de síntesis, gestión de cambio nos ayuda precisamente a eso. ¿Cómo aprendo a cambiar y cómo aprendo a gestionar el cambio sin que gestionar signifique manipular? Diría, Martín, voy a los comentarios de Mauricio, de Katy y de Ariel, ¿te parece? Dale, me parece perfecto. De vuelta, aquellos que tenían que cumplir con un tiempo determinado nos pueden escribir, o después vemos si podemos compartir el webinar, y seguimos adelante con las preguntas que hay para los que puedan seguir conectados. Vamos. Mauricio decía que coincidía con la respuesta de Diego, y si sirve dejar en claro cuáles son los entregables del teletrabajo, aunque sea home office. Yo, de mi punto de vista, Mauricio, sí, creo que está claro. Creo que hay un inconveniente, y el inconveniente es que uno tenga en el racional, en el consciente, cuál es el objetivo y cuál es el entregable que tiene que cumplir la gente. Creo que en algunos casos es fácil, tengo que procesar 6 órdenes de compra. Esto podría estar. En algunos casos es mucho más complicado. Pero yo creo que sí. De hecho, yo creo que deberíamos trabajar por entregable, no tanto por controlar de que la gente esté sentada en un escritorio o de pronto está sentada en su casa haciendo otra cosa. Yo comparto eso, yo comparto con vos, o creo que comparto con vos esto. Sí, ¿es controlable? Sí. ¿Es entregable? ¿Lo tengo que tener claro? Sí. ¿Quién? El responsable final de la actividad y quien la ejecuta. Esté en su casa, esté en la oficina o donde esté. Es mucho más complicado en su casa porque tiene los chicos dando vueltas. Estamos en una situación muy complicada en este sentido. Una pareja que trabaja y tiene los chicos se están turnando, no le pueden dedicar todo el día al trabajo como cuando se van a la oficina, porque se tiene que estar turnando de quién se queda con sus hijos. Pero tenemos que comprender que el entregable podría bajar en cantidad, pero lo que debe hacerse y que debe cumplirse una cierta cuota, para mi gusto, indiscutible. Katy decía, como recursos humanos, ¿cómo podemos apoyar a las jefaturas y dar apoyo al personal? Pues obviamente la gestión cambia totalmente. ¿Cómo podemos hacer para que el personal siga comprometido y sintiendo que la organización continúa?
Desde el punto de vista soporte, Katy, yo creo que hay ya innumerable cantidad de sistemas que permiten una conexión en tiempo real entre las diferentes personas. Es decir, que en simultáneo, mientras alguien está conectado con el sistema de la organización y está, insisto, aprobando órdenes de compra o lo que fuere, creo que en tiempo real un jefe podría estar manteniendo reuniones con su gente, chequeando el estado del trabajo, chequeando inquietudes. Y eso hoy el mínimo recurso sería WhatsApp, pero hay sistemas que permiten conexión de mucha gente y estar al tanto de qué es lo que está pasando. Yo creo que hay que hacer uso de esos sistemas, pero insisto, con un sentido también de comprender lo que está pasando, no con un sentido de informar, sino un sentido de comprender las dificultades que el otro está pasando. Acá hay una cosa que entender. Estamos en una situación donde la normal no existe, lo estándar no existe, nada existe desde lo normal. No es solamente la dificultad de trabajar en casa, sino ninguno de los objetivos que podríamos estar imaginando podrían cumplirse en una situación de este tipo. Así que yo creo que básicamente es usar los recursos tecnológicos que tenemos como para mantener virtualmente la comunicación, la interpretación del jefe de qué es lo que está pasando con cada una de esas personas. Para mí, es, como decías, Katy, recursos humanos. Acá yo creo que recursos humanos es clave en esto. Es clave para la experiencia del empleado, ahora trabajando desde su casa, y es clave como para entender que parte de la gestión de cambio no es informar. Informar no es gestión de cambio. Comunicación de gestión de cambio. Ariel, decías, sugieren desempolvar el propósito corporativo y ver si se es coherente con él. La mayoría de propósitos son muy humanos y la realidad ahora ha visto reacciones, como decías, muy de lenguaje legal. Sí, coincido. Yo no sé cuando te dices propósito corporativo a cuál de las corporaciones te refieres, pero si vamos a los propósitos, la visión, los valores de las empresas, la mayoría resalta a la gente. Yo creo que en muchos casos es porque realmente lo piensan así, es realmente un valor de la organización. Yo creo que en muchos casos simplemente porque se supone que tiene que estar. Ahora, más allá de que tiene que estar, yo creo realmente que esto es uno de esos casos donde la empatía es un factor clave para la organización. Tiene que existir. La comunicación es clave para eso, la cercanía es clave para eso. Y la cercanía no es únicamente si yo estoy en el mismo lugar. Hay dos personas podrían estar alrededor de una misma mesa sin nada de empatía, sin nada de comprensión, sin nada de comunicación. Entonces acá el sentimiento, el no hablar la legal, es el de entender tal como se habla hoy por hoy de la experiencia del empleado, así como hablamos de la experiencia del cliente, entender la emoción del cliente, entender la emoción del empleado. Tiene que haber recursos puestos ahí. Algunas empresas lo están haciendo maravillosamente bien. Hay una comprensión total del sentimiento del otro lado. Algunas empresas es simplemente mecánico. Mandan a la empresa, a la gente a trabajar a su casa. No hay ni comprensión siquiera de las dificultades que va a tener esa persona cuando tenga toda la familia alrededor, de pronto en un departamento de 70 metros cuadrados. No, esto no es lo que debería ocurrir. Hay una comprensión que hay que tener desde esa perspectiva. Y yo creo que las áreas de recursos humanos son las que en este caso tienen que tener un rol de fuerza frente a otros. Esto no es una cuestión de Haití, esto es una cuestión de un cambio y una crisis que impacta a la gente. Sobeida, decías, creo que para trabajar como office las empresas tuvieron que prepararse de alguna forma. Hay empresas que piden cosas que no son factibles en este momento, sobre todo porque no se puede salir. Y yo coincido. Acá muestra la imprevisión. Esta crisis se veía venir desde hace tiempo. A cualquiera que leyera lo que estaba pasando en China podía suponer, no digo exactamente, pero podía suponer parte de esto. Hay empresas que recién ahora están pensando en teletrabajo, así que hay cosas que vienen muy, muy atrasadas.
Juan Di Costa dice, entiendo que al parar forzadamente, en nuestro caso, la verificación técnica de vehículos, nos obliga a aprovechar los tiempos muertos para cambiar prioridades, o sea, traer al presente lo que teníamos pensado para otro momento. ¿Cómo hacer la capacitación? ¿Cómo encontrar soluciones a problemas comunes con otras empresas de la región? Y donde el día a día nos impide ver el contexto. Coincido, Juan, este es un momento para muchas organizaciones y muchas tareas para pensar hacia el futuro, para planear el futuro y para mejorar operaciones. Es un momento de desarrollo. Para muchos es un momento de desarrollo. Como estamos muy excedidos en tiempo, Martín, avísame en cualquier momento. Hola a todos. Sí, sí, a ver, bueno, contestemos esta última y después lo que vamos a hacer es de última, las preguntas que vayan surgiendo o las preguntas que queden, les pedimos que nos escriban directamente ahí a los mails que tienen en pantalla. Si no, nos pueden buscar en LinkedIn y escribirnos directamente ahí o buscarnos en la web también, ¿sí? Pero vamos con esta última pregunta y hacemos el cierre. Jenny decía, hola a todos, ¿cómo maneja la incertidumbre sobre los contratos laborales y el estado de la compañía a nivel financiero, ya que se percibe miedo? Y francamente no sé, Jenny. Porque en este momento eso es realidad. Nadie le va a sacar a la cabeza a la gente que estamos en una situación de incertidumbre que va a llevar a las empresas, a muchas empresas, a un enorme problema económico-financiero y que va a haber situaciones de falta de trabajo y de despido. Yo creo que es impensable en una crisis de esta dimensión no pensar en eso. Para las empresas, acá vuelvo al tema de la transparencia que mencionábamos al principio. Yo creo que el tema de la transparencia, aunque duela, es algo que tiene que jugar. Y también hay algo que tiene que jugar, que nuevamente aparece muchas veces en la visión, en los propósitos, los valores, y después se olvida en el momento de las decisiones. Pero tiene que haber en este momento, para mi gusto, una prioridad desde lo social, que en algún caso, desde mi punto de vista, roza la ética. Tiene que haber una prioridad de lo social, porque no hay por la dimensión de la crisis, pero no por la dimensión de la crisis de cuánto le impacta a cada uno, sino porque esto está impactando a todos juntos. Entonces, creo que esas situaciones que mencionabas van a existir y lo único que yo le diría a una organización es que lo haga con la mayor ética, comprensión y empatía posible. Creo que acá juega muy fuertemente lo que los gobiernos a través de sus políticas hagan para paliar esto. Pero desde el punto de vista de la organización, lo que mencionabas es una realidad. Bueno, Caro, ya como para poder cerrar, estamos en la hora, ¿sí? Entendemos primero, de mi parte, Raúl, no sé si querés decir alguna cosa para cerrar. Caro. No, simplemente veo los comentarios que están pidiendo que compartamos la grabación y sí, seguramente vamos a poder compartirles después la grabación del webinar entero. Aclarar eso que estaba en los comentarios que por ahí se había escapado. Ok, Raúl, ¿algo más como para cerrar por ahora al menos? No, pensando en la mejor, con mayor tiempo, alguna otra para que las respuestas también vengan de los que están participando, no solamente de nosotros. Y el segundo punto es agradecerles a todos los que estuvieron conectados. Sí, a los que organizaron y a los que participaron. Bueno, les agradecemos mucho a todos, sí, reafirmo ese mensaje, les agradecemos mucho por participar. Desde lo que preguntaron, desde lo que comentaron, ya haber participado para nosotros es importante. Veremos a ver si generamos otro espacio, no duden en escribirnos y estaremos en conversación con todos ustedes. Les agradecemos mucho.
¿sí? Y Muchas con gracias. esto ya cerramos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.